A nosotros sí nos rinden los chelitos. Nos rinden los chelitos. Lo que pasa es, señores, que yo no sé por qué, pero a nosotros nos rinde el dinero. Nos rinde el dinero. El mismísimo diablo nos va a llevar a todos los dominicanos con este nuevo gobierno de Abinader. Si este gobierno no pudo hacer nada en los 4 años que ya pasaron, 4 años perdidos en la historia, prepárense, porque en los 4 años que siguen harán mucho menos. Si todos estábamos preocupados porque estos 4 años pasados del gobierno del cambio fueron malos, caóticos y desastrosos para el país, prepárense a irse todos en yola o en la vuelta por México de esta jungla, porque el verdadero cambio lo tendremos de aquí al 2028. El verdadero desastre está por venir y la ineptitud sigue. Desde el mismo día 19 de mayo en la noche, desde que se confirmó a Abinader como ganador de las elecciones, el país completo comenzó a experimentar largos y constantes apagones que han provocado angustia, aflicción y sufrimiento en la población. Vemos cómo algunas comunidades, incluso la propia gente que votó por el cambio, están empezando a tirarse a las calles, a protestar, a quemar gomas, a exigir que por lo menos le manden energía eléctrica para conservar los poquitos alimentos que pueden comprar o para beberse una agüita fría ante el insoportable calor. Ciertamente, cuando se construyó Punta Catalina, todos teníamos la esperanza de que por fin se acabarían los apagones. Y de hecho, comenzamos a ver cómo se estabilizaba el servicio eléctrico a nivel nacional. Hasta en los campos más remotos comenzaron a ver por primera vez en su vida energía eléctrica 24 horas. Pero llegó esta sal de este maldito cambio en 2020 y desde ahí en adelante hemos visto cómo el servicio eléctrico se ha deteriorado. Podemos decir que Abinader ha representado una maldición para el sector eléctrico, que cada día se deteriora más. Pasamos de tener luz 24 horas a tener un verdadero desastre eléctrico en toda la geografía nacional. Ahora mismo, el gobierno le debe a las empresas generadoras de electricidad 1.825 millones de dólares. Cuando se acercaban las elecciones, se les hizo un pago de 415 millones de dólares para que esas generadoras pertenecientes a los Vicini, los Bonetti, los Corripio, los Rainieri, etc., hicieran el mayor esfuerzo para estabilizar el servicio, suministrando electricidad lo mejor que pudieran. Parte de los 775 millones de dólares que le adelantó Aerodom al gobierno se tomaron para adelantarle algo a estos empresarios de la producción energética. Resulta que nuestro gobierno está totalmente quebrado, arruinado, y parte de esa crisis que tiene el gobierno dominicano es gracias al mal manejo del sector eléctrico, y por eso les urge la reforma fiscal. En este gobierno del cambio se está robando a dos manos. Además de eso, una gran parte de todo el dinero que entra por impuestos y préstamos se utilizó para la campaña, para politiquería y para comprar las elecciones. Por eso los chelitos no rinden en este gobierno y por eso tienen a todas las empresas grandes de este país
al coger la loma pidiéndoles adelantos de impuestos de hasta 10 años. Es decir, no solo están gastando, despilfarrando el dinero que entra ahora, sino que también están gastando el dinero que está supuesto a entrar en el futuro. Y no solo tienen el presente quebrado, sino que también están comprometiendo y arruinando por adelantado el futuro del país, ya que unos impuestos que una empresa estaba supuesta a pagar en el 2035, por ejemplo, ellos se los están cobrando ahora, y los gobiernos que vengan no encontrarán de qué echar mano. Este gobierno del maldito cambio no ha invertido un solo peso en mejorar los elementos de transmisión y distribución de la energía generada, sino que los han dejado deteriorar a su punto máximo. Esto ha hecho que las pérdidas de energía, que antes eran de 600 y 700 millones de dólares al año, se hayan duplicado ahora a más de 1.500 millones de dólares cada año. Es decir, entre la energía que se pierde por el deterioro de las líneas de transmisión y la energía que se pierde por el robo de luz, se están botando a la basura 1.500 millones de dólares al año, el doble de lo que era antes del 2020. Ya pasaron 4 años y esta gente sigue teorizando, mareando y haciendo historias sobre este tema, sin que se vislumbre una solución ni una luz al final del túnel, que podamos decir que en 4 años más tendremos una mejora significativa y mucho menos una solución definitiva en el sector eléctrico. Prepárense a vivir de nuevo los famosos apagones financieros que vivimos en la década del 2000 y en la década del 2010. Estos no eran más que apagones que provocaban las generadoras por la falta de pago del gobierno. De hecho, los apagones que ya estamos viviendo una vez pasadas las elecciones se deben en gran medida a la deuda millonaria en dólares que tiene el gobierno del cambio con estas empresas y que no ha podido pagarles porque el dinero lo gastaron en política y también porque han cogido tantos préstamos que estamos pagando 300,000 millones de pesos al año solo en el pago de intereses a la deuda acumulada, que ha sido duplicada por Abinader. Sí, escuchó bien, solo de intereses estamos pagando 300,000 millones de pesos todos los años, es decir, un 4% del presupuesto en pagar intereses de los préstamos. El Ministerio de Educación tiene una asignación del 4% del presupuesto, que suma también unos 300,000 millones de pesos al año. Quiere decir que los 2 ministerios con mayor presupuesto en nuestro país son el Ministerio de Educación y el Ministerio de Pagar Intereses por la Deuda. Eso es sin contar el pago al capital. Es solo pago de intereses. En muy pocos años ya habremos pagado en intereses más de lo que cogimos prestados y estaremos debiendo lo mismo que cogimos. Algo parecido a lo que ocurre con los prestamistas usureros del módico 20 en los barrios. Lo más triste de este caso es que Abinader ha tomado 40,000 millones de dólares prestados y no se ha dignado en construir una sola obra que genere un retorno de inversión positivo para el pueblo dominicano. Al menos en el gobierno anterior se construyó una superplanta como Punta Catalina, que no solo se ha echado al hombro la generación demandada en el sector eléctrico, sino que nos está ahorrando ahora mismo 250 millones de dólares.
y además genera ganancias netas por unos 250 millones de dólares adicionales todos los años. Esta planta costó 2.450 millones de dólares, y aunque mucha gente entiende que se sobrevaluó y que hubo sobornos y corrupción en su construcción, yo me apunto dentro de los que piensan que esta fue una de las mejores inversiones que ha hecho el Estado dominicano en toda su historia. Sobre todo cuando vemos que los que la critican han tomado 40.000 millones de dólares prestados y han recaudado 75.000 millones de dólares en impuestos y no han podido construir ni un inversor de 1 kilo con 2 baterías Trojan de las rojas. Ya pasaron 4 años y todavía Abinader y sus popis del cambio insisten en prometer que van a hacer, que van a construir, que van a mejorar y que ahora es que viene lo bueno. Así se pasarán estos 4 años que vienen, haciendo cuentos, haciendo historias, hablando mentiras y manipulando a la gente para que crea que antes de que Cristo venga, ellos harán algo. Como no han podido hacer nada con todo el dinero recaudado y con todo el dinero que han tomado prestado, su esperanza es hacer algo con el dinero adicional que entre mediante una reforma fiscal. Con la reforma fiscal se estima que buscan recaudar unos 6.000 millones de pesos más cada año. Y yo me pregunto, si usted ha manejado 115.000 millones de dólares, que en pesos ya se me fundió el caco, si con todo este dinero usted no ha podido hacer nada, olvídese que con 6.000 millones de pesos adicionales tampoco va a hacer nada. Están renegociando contratos y pidiendo adelantos de impuestos a todo el mundo, a todas las empresas grandes. Le están agotando la capacidad crediticia del gobierno dominicano. Terminaremos en bancarrota, en default, y no falta mucho para eso. Con los 775 millones de dólares que le cogieron a Aerodom, anunciaron un sinnúmero de obras que supuestamente se iban a construir con ese dinero. Se anunció que se tomaría dicho dinero para construir el túnel de la Plaza de la Bandera, un puente a Villamella paralelo al Jacinto Peinado sobre el río Isabela, un elevado en Sabana Perdida en la avenida Charles de Gaulle, 2 elevados en la avenida Colombia, la sustitución del puente flotante por un puente levadizo y la construcción de un hospital traumatológico en San Cristóbal. De eso hace ya 6 meses que recibieron ese dinero. Y si usted se dirige ahora mismo a cualquiera de esos puntos donde se debieron iniciar esas construcciones, usted no va a ver ni siquiera a un solo hombre con una carretilla y una pala trabajando en ninguna de esas obras. Pero eso no es lo grave. Lo trágico del caso es que ya ese dinero el gobierno hace rato que lo gastó. Y asimismo, como no volveremos a ver más ese dinero, tampoco se preocupen por las obras, porque tampoco las van a ver. Obviamente, ese dinero se gastó en la campaña, y por eso Abinader le exigió a los ejecutivos de Aerodom que le adelantaran esos 775 millones de dólares a meses de las elecciones, porque el único fin era gastarlos en la campaña. Yo solo espero que parte de ese dinero no esté escondido en algún paraíso fiscal, en alguna cuenta offshore de Luis Abinader o de algunos de sus funcionarios. Solo espero eso, y prepárense porque el cambio sigue. Te voy a dar un besito.